Tú sabes lo que yo siento, que la mujer que le di 25 años diga que invento. Sin duda alguna, mi padre se hizo cargo de nosotros muy cañón. ¿Quién? Y que yo salvé a mis hijos de que los mataran, porque los mandaban a Tepito. Amigos conocedores, bienvenidos al canal más argüendero de internet. Hoy vamos a destapar una historia marcada por acusaciones de un crimen. ¿Fue Jorge Vargas realmente un asesino? ¿Sabías que fue sobrino de Ernesto Alonso? Un divorcio que se volvió guerra pública, hijos atrapados en el fuego y un final tan polémico que ni siquiera respetó la última voluntad del protagonista. Si te gustan las historias incómodas del espectáculo, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate hasta el final porque esta historia no es una historia cualquiera. Y amigos, comencemos por decir que la historia de Jorge Vargas quedó marcada para siempre por un episodio que jamás pudo sacudirse, aunque nunca fue condenado ni señalado oficialmente como culpable. Esa fue una acusación que se repitió en pasillos, en redacciones, en notas de espectáculos y, sobre todo, en el rumor popular. Su presunta participación en la muerte del cantante Víctor Iturbe, mejor conocido como el Pirulí. Y es que amigos, en la farándula mexicana hay historias que no necesitan sentencia para convertirse en condena pública. Basta que el nombre aparezca una y otra vez ligado al hecho violento para que la duda se quede sembrada. No, papá, es que pusieron no. Yo oí la grabación y tal cual está en la revista. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. La noche del viernes 29 de noviembre de 1987 parecía una noche cualquiera en la casa de Víctor Iturbe. Estaba ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El cantante estaba dentro de su domicilio, descansando, viendo televisión. Dicen que estaba viendo siempre en domingo, sin imaginar que esa rutina cotidiana sería la última. En algún momento escuchó que tocaban la puerta. No dudó en abrir. Pensó que se trataba de su hija Lucy, quien había salido a la calle sin llevar llaves. Pero del otro lado no estaba su hija. Eran 3 hombres armados. Dispararon a quemarropa y dejaron el recuerdo del cantante tendido justo en la entrada de su casa. Ahí terminó la vida del Pirulí en un ataque directo, preciso y brutal. Desde el primer momento, las autoridades manejaron múltiples líneas de investigación. Se habló de venganzas personales, de problemas sentimentales, líos de faldas, amigos, y estas estaban relacionadas con infidelidades. También se habló de negocios oscuros y hasta de supuestos vínculos del cantante con grupos criminales. De todo se dijo, todo se filtró, todo se comentó, pero lo que no apareció fueron los responsables. Pasaron los días y el caso no avanzaba. No había detenidos, no había culpables claros, no había un cierre. Y cuando eso ocurre, casi siempre sucede lo mismo. La mirada se dirige al entorno cercano, a los conflictos previos, a los enemigos conocidos. Es ahí donde entra el nombre de Jorge Vargas. No era un nombre cualquiera, no era un actor más. En ese momento, Jorge Vargas era un achuchón que ocupaba un cargo delicado y poderoso. Era comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México, en un país donde el poder suele levantar sospechas automáticas. Ese dato pesó como una losa. Además, se sabía que entre Jorge Vargas y Víctor Iturbe existían diferencias serias desde años atrás. No era un simple roce, se hablaba de enemistad directa, de problemas fuertes que incluso habían llegado al enfrentamiento personal. Odíame sin medida ni clemencia. Esa información fue suficiente para que las miradas se volcaran hacia él. Pero, ¿por qué apareció la versión que más prendió en el imaginario popular? Bueno, pues se comenzó a decir que Víctor Iturbe le había lanzado un piropo subido de tono a Lupita D'Alessio, quien en ese momento era la esposa de Jorge Vargas, y que Jorge, conocido por su carácter explosivo, de mecha corta y temperamento fuerte, jamás lo perdonó. Claro, pues ¿quién iba a dejar pasar que le pedalearan la bicicleta? ¿Y creen ustedes que eso fue cierto? ¿O fue una historia construida con todo para alimentar el escándalo? Lo cierto es que el rumor se instaló con una fuerza que ya no se pudo detener. Imagínense amigos, que la presión mediática fue tan fuerte que Jorge Vargas salió públicamente a defenderse. Negó de manera tajante cualquier participación en el crimen.
Aceptó que sí había tenido problemas con el pirulí 9 años antes, que en su momento lo había enfrentado, pero aseguró que ese conflicto había quedado atrás y que no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato. También señaló algo que pocas veces quiso subrayar. La investigación inicial estuvo plagada de negligencias. Dijo que la gente del Ministerio Público que tomó conocimiento del crimen cometió errores graves desde el principio y añadió que si ayudó a la familia de Víctor Iturbe fue por humanidad y porque, como socio de la Asociación Nacional de Actores, estaba obligado moralmente a hacerlo. Aún así, la duda no disipó. Porque aquí surge una pregunta incómoda que nunca se terminó de responder. Si no había pruebas, si no fue señalado formalmente como sospechoso, ¿por qué su nombre siguió apareciendo ligado al caso durante años? Porque cada vez que se habla de la muerte del pirulí, alguien volvía a mencionar a Jorge Vargas. El golpe final llegó mucho después, cuando Jorge Vargas falleció. Algunos medios publicaron notas asegurando que había muerto el hombre que le quitó la vida a El Pirulí. Ni siquiera en su muerte se le concedió el beneficio de la duda. La acusación, nunca comprobada, se convirtió en su epitafio mediático. Y entonces aquí les pregunto, ¿Jorge Vargas fue realmente un sospechoso con fundamento o fue un personaje perfecto para cargar con un crimen que nadie pudo resolver? ¿Pesó más su pasado conflictivo, su carácter fuerte o el cargo que ocupaba en seguridad pública? ¿Y hasta qué punto una acusación repetida termina siendo aceptada como verdad, aunque nunca se haya probado? Déjenme saber en los comentarios lo que piensan. Y vean, amigos, después de que su nombre quedó manchado por una acusación que jamás pudo quitarse de encima, Jorge Vargas creyó que al menos en su casa encontraría refugio, pero fue justo ahí, en lo más íntimo, donde se desató la batalla que terminaría por romperlo todo. Pero no nos adelantemos, amigos, porque para Jorge, la historia con Lupita D'Alessio no empezó como un escándalo, empezó como una obsesión. Ella era joven, apenas tenía 16 años cuando se cruzaron por primera vez y él ya era un hombre hecho y derecho con 31 años, carrera, colmillo y mundo recorrido. Desde el primer momento supo que esa relación iba a traer problemas, no solo con la familia, podría haberlo hundido en problemas legales y aún así, pues se metió. Sabía que los padres de Lupita no lo querían cerca, sabía que lo veían como un peligro, como un hombre mayor que podía llevársela por delante. Pero eso, lejos de frenarlo, lo retó. Cariño te di primero te digo adiós. Y del lado de Lupita no hubo duda, se encaprichó, se aferró y decidió seguir adelante contra todo y contra todos. Se casaron sin permiso, sin bendición y sin respaldo familiar. Desde ahí, Jorge entendió que su matrimonio iba a ser una lucha constante. Aún así, apostó por ella, apostó por una familia, apostó incluso por un proyecto en común, discos, disquera, música, una vida compartida en el mismo medio. Pero cuando parecía que a Jorge todo le iba de maravilla, el golpe más duro llegó muy pronto. Su primer hijo murió a los 28 días de nacido por una infección. Para Jorge, eso no fue solo una tragedia, fue una herida que nunca cerró. Ver morir a su hijo lo quebró de una forma que pocos entendieron. Y aunque el dolor era compartido, cada uno lo vivió de manera distinta. Cuando llegaron los hijos, Jorge creyó que esa familia podía sostenerse, pero mientras él intentaba mantener el equilibrio, la carrera de Lupita comenzó a crecer de una forma que lo rebasó todo. Ella empezó a despegar. Él se quedó viendo cómo los reflectores se movían del lugar. En 1978, Lupita ganó el festival OTI con la canción Como Tú. Para el público fue un triunfo. Para ella, la confirmación de que estaba hecha para brillar. Para Jorge, fue el inicio del fin. Desde su perspectiva, no se trataba solo de celos. Esos ya habían aparecido antes. Se trataba de sentirse desplazado, arrinconado, reducido a un papel secundario en su propia casa. Ver cómo ella se convertía en estrella mientras él cargaba con frustraciones profesionales que venían desde antes, desde su relación con Ernesto Alonso, desde oportunidades que nunca le llegaron. Tú sabes lo que yo siento, que la mujer que le di 25 años diga que invento. Jorge comenzó entonces a maltratar a Lupita, a violentarla, a llenarla de rencor, a refugiarse en otros brazos, a engañarla, amigos.
Y entonces vino lo que Lupita llamó el ultimátum. Ella dijo que Jorge le exigió escoger entre su carrera y su familia. Desde fuera sonó brutal. Desde Jorge la historia era distinta. Sentía que estaba perdiéndolo todo, a su esposa, a sus hijos y su lugar. Cuando llegó el divorcio en el año 1979, Jorge ya estaba acorralado. Lupita salió a los medios y lo acusó de ser violento, celoso, golpeador. Cada palabra fue un clavo más en su imagen pública. Jorge no solo perdió a su esposa, perdió el control del relato. De un día para otro quedó marcado como el villano, como el hombre que golpeaba, como el marido tóxico. Y él, con 2 hijos pequeños en brazos, tuvo que ver cómo el juicio mediático avanzaba más rápido que cualquier tribunal. Pero Jorge sabía algo que el público todavía no. Sabía que Lupita ya tenía una relación con Carlos Reynoso, jugador del Club América, incluso antes de que el divorcio se concretara. Sabía que ella estaba dispuesta a dejarlo por irse con él, y cuando eso salió a luz, el tablero cambió. El juez otorgó la custodia total de los hijos a Jorge Vargas. No fue una victoria, fue una carga. Quedarse con los niños significaba asumir una responsabilidad enorme mientras su imagen estaba por los suelos, mientras lo señalaban como agresor, mientras lo juzgaban sin escuchar su versión completa. Desde su lado, Jorge nunca entendió cómo podía ser retratado como un monstruo y al mismo tiempo considerado por la autoridad como el padre más apto para criar a sus hijos. Esa contradicción lo acompañó siempre. Lupita declaró que él le quitó todo, la casa, los hijos, la estabilidad. Jorge, en cambio, se quedó con 2 niños pequeños, una carrera herida y una reputación hecha pedazos. Cada uno perdió algo distinto. Ninguno salió ileso. Ajá. Era difícil, una situación muy difícil. Y cuando gané la OTI, pues sí se armó. Y ahí queda la pregunta flotando, incómoda, sin respuesta clara. ¿Jorge Vargas fue un hombre que quiso controlar a su esposa por celos y miedo a perderla? ¿O fue alguien que sintió cómo su mundo se desmoronaba mientras veía a la mujer que amaba alejarse sin mirar atrás? Ustedes díganme en los comentarios, porque visto desde el punto de Jorge, ese divorcio no fue solo el final de un matrimonio, fue el inicio de una guerra que lo acompañaría el resto de su vida y cuyas consecuencias todavía no terminan de mostrarse. Para Jorge Vargas, quedarse con la custodia de sus hijos no fue un trofeo ni una revancha contra Lupita D'Alessio, fue una responsabilidad que cayó de golpe, pesada, silenciosa y sin aplausos. Mientras afuera lo señalaban como golpeador y mal esposo, dentro de su casa él tenía que hacer algo mucho más difícil, convertirse en padre y madre al mismo tiempo. Desde como lo veía Jorge, no había alternativa. Los niños eran pequeños, 2 criaturas que no entendían de escándalos, entrevistas ni titulares. Él sentía que tenía que protegerlos de todo, incluso de su propia madre, y esa idea con el tiempo se volvió obsesiva. Jorge impuso disciplina, reglas claras, escuelas, horarios, responsabilidades, nada de excesos, nada de libertades sin control, aunque fuera duro llevarlo a cabo. Desde fuera, eso se veía con dureza. Desde él, era supervivencia, porque Jorge estaba convencido de que Lupita no estaba en condiciones de hacerse cargo de ellos. ¿Quién? Y que yo salvé a mis hijos de que los mataran, porque los mandaban a Tepito. Con los años, Lupita D'Alessio confesaría públicamente algo que para Jorge siempre fue una certeza incómoda. Durante más de 20 años fue consumidora de sustancias y alcohol. Ella misma dijo que rentaba habitaciones para aislarse y consumir sin que nadie la molestara. Jorge escuchó esas confesiones mucho después, pero en su cabeza solo confirmaban lo que siempre creyó o que quizás ya sabía. Más aún, Lupita reconoció que llegó a consumir junto a su hijo Jorge y que después Ernesto, el otro hijo, también siguió ese camino. Para Jorge, esa revelación fue devastadora, porque entonces la pregunta se volvió insoportable. ¿De qué sirvió tanto control, tanto esfuerzo, tanta rigidez, si al final no pudo evitarlo? Mientras los niños crecían con él, la relación se fue tensando. Los hijos comenzaron a verlo como un hombre estricto, inflexible, duro, que no les mostraba amor ni cariño. Él creía que estaba formando personas responsables. Ellos sentían que vivían en una jaula y, como suele pasar, la figura ausente se volvió idealizada. Cuando finalmente escaparon de la casa paterna y se fueron con su madre, Jorge lo vivió como una traición, pero también como un fracaso personal.
intentó recuperarlos. Alegó que Lupita podía hacerles daño, que no era un buen ejemplo, que su estilo de vida los iba a arrastrar, pero se topó con algo que no había previsto, la negativa de sus propios hijos. Yo ya les puse el ejemplo, algunos serán padres, pónganse a pensar qué sentirían. En medio de todo ese caos, cuando el divorcio con Lupita D'Alessio ya lo había dejado señalado, desgastado y con 2 niños pequeños a su cargo, apareció una figura que casi nunca se menciona cuando se cuenta esta historia. María González, la segunda esposa de Jorge Vargas. Para Jorge, Mari no llegó como reemplazo ni como revancha, llegó como necesidad, como alguien que podía sostener una casa que se estaba cayendo a pedazos, porque criar a 2 niños solo, mientras afuera te llaman golpeador, celoso y villano, no era una tarea sencilla para nadie. Mari entró a la vida de Jorge y sin hacer ruido asumió un papel fundamental, cuidar a Jorge y a Ernesto como si fueran hijos propios. Estuvo ahí durante años, los alimentó, los llevó a la escuela, los acompañó en una etapa donde la figura materna estaba ausente físicamente, pero presente como fantasma constante. Desde la perspectiva de Jorge, Mari representaba orden, calma, una especie de equilibrio que él ya no tenía. Pero lo que nadie suele contar es que Mari también se convirtió, sin proponérselo, en el punto más incómodo de esta historia. Porque mientras Jorge era el estricto, el que decía no, el que ponía límites duros, Mari hacía algo que Jorge no siempre estaba dispuesto a aceptar. Permitía que los niños hablaran con su madre, les abría la puerta al contacto con Lupita D'Alessio, aun cuando él no estaba de acuerdo. Este dato no lo dijo Lupita, no salió de su boca, lo dijeron los hijos, muchos años después, cuando ya eran adultos y podían mirar la historia con otros ojos. Y aquí la narrativa se vuelve incómoda, porque entonces la pregunta cambia por completo. Si Jorge realmente hubiera querido borrar a Lupita de la vida de sus hijos, ¿cómo explicar que dentro de su propia casa hubiera alguien facilitando ese contacto? ¿Era Jorge el muro o era el rostro visible de una decisión más compleja? Como niños necesitabas de ese lado materno. Mi mamá trabajaba mucho. Desde su mirada, Jorge sentía que Mari lo traicionaba emocionalmente, aunque nunca se lo dijo así. Él creía que proteger a los niños implicaba distancia, control, rigidez. Mari, en cambio, parecía entender algo distinto, que cortar del todo a la madre podría ser igual de dañino. Ahí se abrió la grieta silenciosa. Jorge cargaba con el papel de villano funcional, el malo necesario, el que decía no para que otros pudieran decir sí. Mientras él quedaba como autoritario, Mari quedaba como la figura comprensiva, y sin darse cuenta, Jorge empezó a perder incluso dentro de su propia casa. Porque los niños crecieron viendo 2 versiones, la del padre duro que exigía y la de una mujer que suavizaba las esquinas, y cuando llegó el momento de elegir, cuando la adolescencia empujó fuerte, la balanza se inclinó hacia quien ofrecía menos reglas y más afecto visible. Jorge observó cómo, poco a poco, la autoridad se le escurría entre los dedos, no porque Mari lo contradijera abiertamente, sino porque la vida misma se encargó de demostrar que su forma de amar era la menos atractiva. Y entonces surgió una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando un hombre asume el papel del malo para proteger y termina siendo odiado por eso? ¿Hasta dónde puede cargar alguien con ese rol sin romperse por dentro? Mari González estuvo junto a Jorge durante 26 años, crió a sus hijos, formó una familia con él, tuvieron 2 hijas más, Vanessa y Valeria, y aún así, ni siquiera esa relación terminó intacta. También se separaron. Porque quizá el problema nunca fue una sola mujer. Quizá el problema fue que Jorge Vargas siempre quedó atrapado entre 2 fuegos, el del pasado que no cerraba y el del presente que no lograba sostener. Y mientras su familia se fragmentaba en versiones, recuerdos y resentimientos, Jorge seguía cargando con una sensación que ya era constante, la de haber fallado, incluso cuando intentó hacer lo correcto. Ese desgaste silencioso, ese cansancio emocional acumulado no solo dejó huella en su vida personal, también terminó pasando factura en su cuerpo. Allí entendió que no tenía el control de nada. Los jóvenes defendieron a su madre, dijeron que con ella había libertad, diversión, cariño sin reglas. Jorge escuchó eso como una sentencia, porque para él, libertad sin límites no era amor, era abandono, pero su voz ya no pesaba igual. Con el tiempo, lo que tanto temía ocurrió.
los hijos también cayeron en el consumo de sustancias, exactamente en lo que él había tratado de evitar durante años. Para Jorge eso fue un golpe final. No solo perdió a su esposa, no solo perdió la narrativa pública, ahora sentía que también había perdido a sus hijos. Mi hermano y para mí amor a primera vista, con Mary. La trajo para presentárnoslas. Y ahí surge una pregunta que duele más que cualquier acusación mediática. ¿En qué momento un padre deja de ser protector y se convierte, sin quererlo, en el villano de la historia familiar? ¿Fue su rigidez lo que los empujó lejos o fue inevitable desde el principio, dada la historia que cargaban? Años después, uno de sus hijos diría algo que retrata bien esa contradicción, que Jorge fue papá y mamá, que los llevaba en motocicleta a trabajar, que pagaba colegios, que estaba pendiente de todo, pero también reconocería que con su madre la vida era más fácil, más ligera, sin exigencias. Jorge nunca negó ser estricto, nunca pidió perdón por eso. Desde su visión, alguien tenía que poner límites, alguien tenía que cargar con el papel incómodo, alguien tenía que ser el malo para intentar salvar algo. Pero al final, ni siquiera eso funcionó. Y ahora díganme ustedes, ¿Jorge Vargas perdió a sus hijos por ser demasiado duro o por no poder competir contra la libertad que ellos deseaban? ¿Hasta dónde puede llegar un padre cuando siente que todo se le escapa de las manos? ¿Y quién decide? Y al final, ¿qué forma de amor es la correcta? Y vean amigos, para Jorge Vargas, no todo el dolor vino de los escándalos personales. Hubo una mentira más antigua, más silenciosa, pero igual de corrosiva. La sensación de haber sido frenado desde adentro, desde su propia sangre, por el hombre que se suponía debía impulsarlo. Ernesto Alonso no era solo su tío, era el productor, el hombre fuerte de las telenovelas, el que decidía quién subía y quién quedaba esperando. Jorge lo sabía desde siempre y también sabía que su carrera, para bien o para mal, estaba ligada a él. Fue Ernesto Alonso quien lo metió al medio. No hay forma de contar la carrera de Jorge Vargas sin mencionar ese apellido. Fue su tío quien le abrió la puerta, quien lo presentó, quien lo colocó en proyectos cuando todavía era joven y aprendía a moverse dentro de un mundo donde el talento no siempre bastaba. Durante años Jorge caminó de la mano de Ernesto, confiando en que ese respaldo familiar sería su mayor fortaleza. Antes de que su nombre quedara atrapado entre telenovelas, pleitos familiares y acusaciones incómodas, Jorge Vargas ya había probado lo que era estar en el centro del escenario, pero desde otro lugar muy distinto. A principios de los años 70, Jorge Vargas no solo actuaba, se metió de lleno al rock and roll, cuando ese género todavía era visto con desconfianza, casi como una rebeldía juvenil que no encajaba con el México conservador de la época. Fue integrante, fundador del grupo Los Hooligans, una de las bandas pioneras del rock and roll mexicano. Ahí no estaba bajo la sombra de su tío Ernesto Alonso, ahí no pedía permiso, ahí no esperaba a su turno. Ahí era guitarrista, parte activa de un proyecto que nacía desde la energía, la juventud y la necesidad de expresarse sin intermediarios. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo. Los Hooligans grabaron discos, tocaron en vivo, se colocaron como una referencia temprano del rock and roll nacional. El grupo tenía como vocalista a Ricardo Roca, hermano de César Costa, uno de los grandes ídolos juveniles del momento. Jorge estaba rodeado de talento, de ruido, de libertad creativa, era otro mundo. Y desde la mirada de Jorge, ese periodo representó algo que después extrañaría profundamente, sentirse dueño de su camino. Mientras, en la actuación, siempre estaba condicionado por productores, apellidos y jerarquías. En la música podía crear, tocar, equivocarse y volver a intentar. No era el sobrino de, era un músico más, sudando el escenario, cargando su instrumento y ganándose el público sin favores. Pero esa etapa tampoco duró. Con el tiempo, Jorge regresó de lleno a la actuación. La música quedó como un recuerdo poderoso, pero incompleto. Y ahí se sembró otra frustración silenciosa, haber probado una libertad que después le fue arrebatada por la estructura del medio televisivo. Cuando años más tarde se vio atrapado esperando permisos, papeles que no llegaban y oportunidades que se esfumaban, esa etapa con los Hooligans se convirtió, sin decirlo, en una comparación constante. Porque Jorge ya sabía lo que era sentirse protagonista y también sabía lo que era volver a ser espectador de su propia carrera. Y quizá eso, cuando la gran oportunidad de Los ricos también lloran apareció,
el miedo fue mayor. Porque no era solo un papel lo que estaba en juego, era volver a sentir o perder para siempre ese control que alguna vez tuvo con una guitarra en las manos. Pero con el paso del tiempo, Jorge empezó a sentir que esa misma mano que lo había impulsado también lo estaba deteniendo, que no solo lo guiaba, sino que lo sujetaba, que no lo dejaba avanzar solo. Desde su perspectiva, nunca fue el sobrino consentido ni el heredero natural del poder de su tío. Fue el sobrino obediente, el que pedía permiso antes de aceptar un proyecto, el que consultaba cada paso, el que esperaba pacientemente su turno, convencido de que, tarde o temprano, ese momento iba a llegar, pero los años pasaban y ese momento nunca aparecía. Mi papá sí fue un era estricto, era muy pero era el hombre más divertido del mundo. La herida más profunda llegó con Los ricos también lloran, a finales de los años 70. Valentín Pimstein le ofreció a Jorge Vargas el protagónico de una telenovela que, en ese instante, parecía solo un proyecto más, pero que terminaría convirtiéndose en un fenómeno mundial. Actuaría junto a Verónica Castro. La historia se vendería a todo el mundo, América, Europa, Asia, África y Oceanía. Se doblaría a idiomas impensables. Iba a cambiar carreras. Iba a fabricar ídolos. Cuando Jorge tuvo el libreto en las manos, no sintió euforia, no sintió alegría, sintió miedo. Dudó, porque sabía que aceptar ese papel no era solo una decisión profesional, era una decisión familiar. Y como siempre había hecho, fue con su tío Ernesto Alonso. No fue a presumir, fue a preguntar, a consultar, a pedir permiso. Le preguntó si debía hacerlo, si era correcto aceptar un protagónico tan importante fuera de una producción suya. Más que un consejo, buscaba una señal. Ernesto le dijo que no había problema, que aceptara, que adelante, pero Jorge lo conocía demasiado bien. Sabía cómo funcionaba su tío, sabía que era un hombre orgulloso, resentido, que no olvidaba. Sabía que si él triunfaba en grande sin estar bajo su ala, ese triunfo se convertiría en una factura silenciosa. Sabía que si tomaba ese papel, probablemente jamás recibiría el protagónico que llevaba años esperando dentro de una producción de Ernesto Alonso. Ahí quedó atrapado. Jorge se quedó paralizado entre dos miedos, igual de grandes: aceptar el papel y cerrar definitiva la puerta con su tío, o rechazarlo y seguir esperando una oportunidad que nunca terminaría de llegar. No fue una decisión valiente, fue una decisión temerosa. Eligió lo que conocía, eligió no romper. Rechazó Los ricos también lloran. Amigos, qué tremendo error. El papel pasó a manos de Rogelio Guerra y el resto es historia. Rogelio se convirtió en el galán de galanes. Las fans lo seguían a cualquier lugar. Le llovieron proyectos, contratos, reconocimiento internacional. Su rostro dio la vuelta al mundo. Jorge lo vio todo desde fuera, desde la banca, desde la duda que nunca se le fue. Una desgracia. Te quiero, mi amor. Y entonces llegó la confirmación más dura. Sus temores no eran exageraciones, no eran paranoias. Ernesto Alonso jamás le dio un protagónico importante. No hubo segunda oportunidad, no hubo recompensa por la lealtad. No existió ese papel estelar que Jorge había esperado durante años como una promesa tácita. Amigos, es que seamos honestos. Ernesto Alonso nunca le dio una oportunidad a su sobrino Jorge Vargas porque él le daba oportunidades a sus galanes. Ernesto Alonso usaba sus telenovelas para tener amantes, y es lo que se dice. Por eso no le interesaba ayudar a su sobrino. Para Jorge, eso no fue solo una mala decisión profesional, fue una sentencia silenciosa, la certeza de que había sacrificado la oportunidad de su vida por miedo a romper con el hombre que, al final, tampoco estuvo dispuesto a impulsarlo hasta donde él soñaba llegar. Y ese resentimiento, aunque nunca lo gritó, nunca lo declaró abiertamente, se le fue acumulando por dentro, como tantas otras cosas en su vida. La herida se hizo todavía más profunda cuando, años después, Ernesto Alonso llamó a Lupita D'Alessio para ofrecerle un protagónico en Lo blanco y lo negro. Lupita no era actriz, nunca lo había sido, y aún así recibió la oportunidad que Jorge jamás tuvo. Para Jorge eso fue un golpe directo al estómago. No solo se sentía desplazado como actor, se sentía reemplazado como sobrino, como hombre, como figura dentro de su propia familia. Ahí se mezclaban todas las frustraciones
la carrera que no despegó, el matrimonio que se rompía, la acusación que lo perseguía, los hijos que empezaban a alejarse, todo junto, todo al mismo tiempo. Y aquí aparece otra pregunta incómoda que Jorge nunca dejó de hacerse. ¿Se equivocó por ser demasiado leal? ¿Por pedir permiso en un medio donde nadie lo pide? ¿Por esperar reconocimiento de quien nunca estuvo dispuesto a dárselo? Porque mientras otros avanzaban a codazos, Jorge se quedó atrapado entre la obediencia familiar y el miedo a romper con el hombre que controlaba su destino profesional. Pues sin barba me parezco a ella, y con barba me parezco a mi papá. Y ese resentimiento se guardó, se acumuló, se convirtió en silencio. Un silencio que con los años pesó tanto como cualquier escándalo público. Y mientras Jorge cargaba con esa sensación de haber perdido la carrera que soñó, su cuerpo empezó a pasarle factura, porque cuando la vida se vive así, a medias, cargando culpas ajenas y decisiones propias, tarde o temprano el cuerpo cobra lo que la mente ya no puede sostener. Para Jorge Vargas, el desgaste no fue solo emocional. Con los años, su cuerpo empezó a pasarle factura a una vida vivida siempre a contracorriente, conflictos familiares, frustraciones profesionales, señalamientos públicos que nunca se apagaron y una sensación constante de haber quedado mal parado ante los ojos de muchos. En octubre del 2009 llegó el golpe definitivo. A Jorge le diagnosticaron una enfermedad muy grave en el colon. La noticia cayó como sentencia. Un mes después fue operado, con la esperanza de que el procedimiento marcara el inicio de una recuperación, pero el cuerpo ya estaba cansado. Durante el proceso, una bacteria se alojó en su organismo y su estado de salud se complicó de manera acelerada. Desde la perspectiva de Jorge, no había mucho que hacer más que resistir. Ya no estaba en condiciones de pelear, ni de defenderse, ni de aclarar versiones. Su energía se iba en sobrevivir un día más. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su historia seguía siendo contada por otros. El 2 de noviembre del año 2009, Jorge Vargas dejó de existir a los 68 años de edad. Y ni siquiera en ese momento se apagó la polémica. Jorge era católico, devoto de la Virgen de Guadalupe. Había expresado claramente su deseo. Quería ser incinerado y que sus cenizas descansaran en la Basílica de Guadalupe. Para él, ese era un cierre espiritual, una forma de reconciliarse con algo más grande, después de una vida llena de conflictos. Pero esa voluntad no se cumplió, amigos. Su hijo Ernesto, el menor de los que tuvo con Lupita D'Alessio, decidió despedirlo bajo el rito protestante. La decisión levantó críticas, comentarios y cuestionamientos inmediatos. ¿Por qué no era respetar la voluntad de alguien que ya no podía defenderse? ¿Fue una decisión personal, familiar o una forma de marcar distancia incluso en la muerte? Lupita D'Alessio no asistió ni al velorio ni al entierro. Se excusó por un compromiso laboral, un concierto que tenía programado en Miami. En cambio, sí estuvieron presentes su segunda esposa, Mari González, sus hijas Vanessa y Valeria, y César, el hijo menor de Lupita, a quien Jorge siempre consideró como propio. Que yo no obedezco a la voz de ningún hombre, yo obedezco a la palabra de Dios. Por su parte, Los restos de Jorge Francisco Vargas Ramírez descansan en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México, no en una basílica, no como él había pedido. Años después de su muerte, las versiones siguieron enfrentándose. Algunos lo recordaron como un hombre violento, duro, incapaz de ceder. Otros como un padre que cargó la responsabilidad que nadie más quiso asumir. Incluso su última pareja sentimental, Julia Palma, salió en su defensa tras la bioserie Hoy voy a cambiar. Aseguró que jamás lo vio golpear a una mujer, que fue un hombre respetuoso y caballeroso y que era injusto que se le retratara así cuando ya no estaba para defenderse. Pero el daño ya estaba hecho. Los hijos, ya adultos, ofrecieron una mirada más compleja. Reconocieron que Jorge fue estricto, sí, pero también fue proveedor, presente, responsable, que los llevaba a trabajar, que pagaba escuelas, que estuvo ahí cuando eran pequeños y al mismo tiempo admitieron que con su madre la vida era distinta, más libre, menos rígida, sin tantas exigencias. Ahí quedaba la contradicción final. Jorge Vargas fue padre y villano, protector y controlador, figura de orden y símbolo de conflicto, pero dependiendo de quién cuente la historia. Cada quien ocupa un lugar distinto. Y entonces la pregunta se impone sola, sin necesidad de moralejas. ¿Cómo se juzga la vida de alguien cuando todos los que dejó fueron versiones enfrentadas? ¿Por sus errores
por sus intenciones, por sus decisiones o por el contexto que lo rodeó. Porque Jorge Vargas se fue sin poder limpiar su nombre del todo, sin cerrar sus conflictos familiares y sin que se respetara su última voluntad. Y aún así, su historia sigue generando debate, incomodidad y preguntas que no tienen una sola respuesta. Y quizá ahí está lo más inquietante de todo. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Ustedes bien saben. Así fue la vida de Jorge Vargas, una historia atravesada por acusaciones que nunca se apagaron, amores que terminaron en guerra, decisiones que lo marcaron para siempre y una familia dividida entre versiones que jamás lograron reconciliarse del todo. No fue una vida sencilla ni limpia, tampoco fue una historia de blanco y negro. Fue una vida llena de contradicciones, de silencios pesados y de momentos donde el papel de villano y el de protector parecían mezclarse hasta confundirse. Jorge Vargas se fue sin poder defenderse del todo lo que se dijo de él, sin cerrar cuentas pendientes y sin que respetaran por completo su última voluntad. Y aún así, su nombre sigue provocando debate, incomodidad y preguntas que no tienen una sola respuesta. Ahora te toca a ti, después de escuchar toda esta historia. ¿Cómo ves realmente a Jorge Vargas? ¿Como un hombre violento que perdió el control de su vida? ¿O como un padre que cargó con más de lo que podía sostener? ¿Fue víctima de sus decisiones, de su entorno o de ambas cosas? Déjanos tu opinión en los comentarios, te leemos. Y si este tipo de historias te laten, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video donde seguimos destapando las historias más incómodas del espectáculo. Porque aquí no juzgamos, aquí contamos lo que muchos prefieren no decir. Y nos vemos en una próxima ocasión.